Nuevo informe de la Guardia Civil sobre la trama de corrupción Ábalos-Koldo-Aldama que salpica otra vez a un ministro del PSOE, en este caso a Ángel Víctor Torres. Veámoslo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acaba de publicar un nuevo informe sobre la trama de corrupción que cada vez más acecha al Partido Socialista Obrero Español. Recordemos que esa trama de corrupción ya ha implicado de lleno a dos exmanos derechas de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y en estos momentos está empezando a salpicar a otras figuras muy relevantes de la arquitectura institucional del Estado, también del PSOE. En este último informe, las sospechas se ciernen sobre el actual ministro de Política Territorial y expresidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres. En este sentido, el informe de la UCO pone de manifiesto que, en primer lugar, Ángel Víctor Torres mintió cuando dijo que no conocía a Víctor de Aldama y que solo había tenido un contacto esporádico con Koldo García. Podríamos llamar entonces los contactos que usted ha tenido con el señor Koldo contactos institucionales. Sí, he tenido contactos con él, han sido de ese cariz, igual que con el ministro y con el resto del equipo. Y en segundo lugar, que Ángel Víctor Torres tuvo un comportamiento irregular, no sabemos si delictivo, con respecto al entramado empresarial de Víctor de Aldama. Uno de los mensajes más claros a este respecto es el siguiente. Koldo García le dice a Ángel Víctor Torres que si consigue que se acelere el pago de una factura en favor del entramado empresarial de Víctor de Aldama, lo siguiente: por favor, ¿puedes intentar que se acepte esto? Si lo consigues, se acabó esta mierda, me dicen. Y según yo leo, no es tanto dinero. Por Dios, si lo consigues, me dejo violar por ti. Postdata, lo último no. Este mensaje parece que se sale de los cauces de lo que podríamos llamar contactos institucionales, salvo que el PSOE haya convertido los contactos institucionales en otra cosa. Y sobre Víctor de Aldama, con respecto al cual Ángel Víctor Torres había dicho que no tuvo relación personal ni contactos, ahora el informe de la UCO revela que el 15 de julio de 2020 cenaron en privado Ángel Víctor Torres, Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. Y días después, Víctor de Aldama le envió a Ángel Víctor Torres el siguiente mensaje por WhatsApp. Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa. Estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos. ¿Pero por qué tanto interés de Ángel Víctor Torres en negar cualquier vinculación con Koldo García o con Víctor de Aldama? Pues en parte podría ser porque esas personas ya están totalmente mancilladas de cara a la opinión pública y por tanto ahora quiera distanciarse de ellas. O en parte podría ser porque Ángel Víctor Torres habría mantenido un comportamiento no demasiado ejemplar con ellas. Y esto es lo que se desliza de la siguiente parte del informe. Por un lado, algunas funcionarias del Servicio Canario de Salud habían expresado las dudas de efectuar un pago millonario por las mascarillas que le había vendido el entramado empresarial de Víctor de Aldama al gobierno canario de Ángel Víctor Torres. ¿Por qué la funcionaria expresaba estas dudas? Pues por el alto precio que había que pagar por ellas, cuando previamente habían comprado otras más baratas, y también por la dudosa calidad de ese lote. Claro, si te traen mercancía potencialmente averiada y muy cara, suspendes el pago hasta verificar que todo esté en orden. Pues bien, ese pago millonario que estaba congelado por los funcionarios de Canarias es el que Koldo García, en el mensaje que hemos leído antes, le pide a Ángel Víctor Torres que desbloquee. Y ante esta petición que le responde Ángel Víctor Torres a Koldo García en contactos supuestamente solo institucionales. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh?
Incluso más adelante, cuando el pago seguía sin llegar, Ángel Víctor Torres le remite el siguiente correo electrónico a Koldo García. Y tema de comprobación, no solo a tu pedido, a todos, es decir, que la funcionaria no estaba únicamente verificando el pedido de mascarillas del entramado empresarial de Víctor de Aldama, pero déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, y o lo soluciona o la levanto para el aire. Es decir, que Ángel Víctor Torres tenía un alto interés en que esa factura millonaria del entramado empresarial de Víctor de Aldama fuera pagada de manera exprés, incluso saltándose las comprobaciones estándar, las comprobaciones habituales sobre la integridad del lote de mascarillas que se había vendido. Y este es un comportamiento irregular, no sabemos si delictivo, pero desde luego sí irregular, porque al final Ángel Víctor Torres está priorizando el pago de una determinada factura a un entramado empresarial, en este caso de Víctor de Aldama, porque una persona a sueldo del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y también del entramado empresarial de Víctor de Aldama, en esa época Koldo García cobraba 10.000 euros mensuales por esa labor de lobby que estaba ejerciendo aquí frente al gobierno de Canarias, porque esa persona, Koldo García, le estaba pidiendo a Ángel Víctor Torres el favor personal de que acelerara el pago de esa factura. Y eso, como digo, es irregular. Y por otro lado, parece que favor con favor se paga, porque meses después, Ángel Víctor Torres utilizó a Koldo García, a esa persona con la que solo mantenía contactos institucionales, para forzar una reunión en Madrid con Pedro Sánchez, con Salvador Illa y con José Luis Ábalos. ¿Y cuál era el objetivo de esa reunión? Pues Ángel Víctor Torres quería exigir al gobierno de España, en ese momento dirigido en materia sanitaria por Salvador Illa, que para entrar en el archipiélago canario a finales de 2020, en plena pandemia, no fuera necesaria una prueba de PCR, sino que bastara con un test de antígeno, algo a lo que Salvador Illa se oponía y que Ángel Víctor Torres sí quería conseguir. Es decir, que Ángel Víctor Torres aquí tenía una postura aperturista frente a la pandemia. Pero Salvador Illa estaba haciendo caso omiso a las peticiones de Ángel Víctor Torres, y Ángel Víctor Torres utiliza como intermediario a Koldo García, ese al que le había hecho un favor acelerando el cobro de la factura para el entramado empresarial del que cobraba 10.000 euros al mes, utilizó a Koldo García para forzar esa reunión que finalmente sí se produjo y finalmente, además, se llevó a cabo esa sustitución de la prueba PCR por el test de antígenos. Lo llamativo de este asunto, sin embargo, es que la empresa que fue encargada de suministrar los test de antígenos que se utilizaron en los aeropuertos de Canarias a finales de 2020 para verificar y validar la entrada al archipiélago, era una empresa, de nuevo, de Víctor de Aldama. Por tanto, aquí hubo una especie de do ut des. Yo, Koldo García, en representación del entramado empresarial de Víctor de Aldama, organizo una reunión de Ángel Víctor Torres con el gobierno socialista de Madrid para que Ángel Víctor Torres consiga convencer a Pedro Sánchez y a Salvador Illa de que reemplacen las pruebas PCR por el test de antígenos y a cambio de ello el entramado empresarial de Víctor de Aldama será el que gestionará todas las pruebas de test de antígenos en los aeropuertos de Canarias, recibiendo de nuevo contratos millonarios por ese servicio. Eso es lo que la UCO ha puesto sobre la mesa hasta el momento. La propia Guardia Civil destaca que ninguno de estos comportamientos es necesariamente delictivo, porque no han encontrado pruebas de que Ángel Víctor Torres haya cobrado alguna comisión irregular por su relación con Koldo García y con el entramado empresarial de Víctor de Aldama. Pero lo que hemos conocido hasta la fecha, mentiras e irregularidades institucionales, resulta lo suficientemente inquietante y sospechoso como para que, como poco, Ángel Víctor Torres ofrezca explicaciones públicas sobre por qué mintió y sobre por qué intermedió con ese trato de favor para beneficiar a Koldo García y al entramado empresarial de Víctor de Aldama. Y de hecho, si el listón de la honorabilidad pública en España no estuviera por los suelos, desde luego Ángel Víctor Torres, a resultas de la información que hemos conocido de este informe de la UCO, debería dimitir de manera inmediata.